Buenas noches para todos, compañeros de la Facultad de Educación. Este es el quinto video que hago, pero he asumido con propiedad el reto que nos ha propuesto nuestro querido tutor y docente sobre el desarrollo humano. Tengo que decir fundamentalmente que, por la experiencia de los videos anteriores, que hay que ser concreto. Entonces, bueno, voy a intentarlo. Soy religioso de una comunidad y entonces vinculado con los procesos de formación teológica, fundamentalmente de la teología latinoamericana de la liberación, y eso me ha permitido estar muy de cerca de los contextos eclesiales y sociales a nivel latinoamericano y poder decir que el desarrollo humano va muy vinculado con el crecimiento económico. Entendido el crecimiento económico como ese crecimiento sostenido, ¿cierto?, en donde los niveles de la actividad económica siempre están en incremento y en ausente, en incremento y en ascenso, donde la balanza interna del país entre el sector interno y el sector externo se corresponde o genera un superávit, y eso hace que el país sea interesante para la inversión extranjera, es decir, que se puedan hacer negocios, en este caso dentro de Colombia, y que esos negocios redonden positivamente en la generación de riqueza. Ahora, el desarrollo económico tendrá que ver con el paso de una economía a otra, por ejemplo, el paso de una economía agraria a una economía industrial, ¿cierto? Y el desarrollo humano pues tendrá que ver directamente con aquellos elementos fundamentales que tienen que ver, ¿cierto?, con la capacidad que tienen los ciudadanos de cubrir sus necesidades básicas, pero también complementarias, es decir, que se puedan permitir un nivel mínimo de lujos y de bienestar que redunden positivamente en la capacidad de consumo, en la capacidad de gasto, y en este caso en la satisfacción de poder alcanzar lo que se propone. Tengo que decir que el crecimiento económico tiene algunos factores que lo condicionan, es decir, el aumento del capital físico, que haya suficiente infraestructura, maquinaria y procesos industriales y comerciales que permitan la generación de riqueza. Lo segundo es la mejora del capital humano, es decir, traducido esto como en unas condiciones excelentes de educación y formación profesional. Y lo tercero, avances tecnológicos que permitan una administración más racional de los recursos, no solamente desde el ente público, sino también desde el ente privado. La suma de esos tres elementos, que pueden ser más, obviamente no soy un experto, lo hago desde mi acercamiento como religioso del entorno social. Esos elementos son los que permiten que haya un correcto desarrollo y crecimiento económico y que éste redunde positivamente en el desarrollo humano. Ahora bien, el desarrollo humano tiene que entenderse en términos de subdesarrollo, ¿cierto? No podemos hablar de desarrollo humano en un país donde precisamente no tenemos ese componente. Tenemos desarrollo económico, somos un país que está creciendo vertiginosamente en la economía globalizada, en el contexto internacional, pero donde no se presentan avances significativos en nuestro estado de bienestar. Entonces, frente a eso, el último informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo dice que estamos en el lugar número 98 de desarrollo humano. Y respecto del subdesarrollo, tendríamos que decir que para poder medir ese desarrollo económico, crecimiento económico, frente al desarrollo humano, hay unos elementos que son susceptibles de ser tenidos en cuenta. El primero de ellos va a ser la baja renta por habitante. El sueldo de Colombia actualmente en el 2014 ronda los $312 mensuales, ¿cierto? Solamente el 5% de la población tiene ingresos superiores, ¿sí?, a los $4.000 al año. Sin embargo, el informe de Naciones Unidas va a decir que nosotros en el 2011 tuvimos unos ingresos promedios de 11.526 con algunos centavos de dólares al año, algo más de 23 millones de pesos, algo que resulta irrisorio, algo que no es real en Colombia. Segundo, el alto nivel de alfabetismo. Estamos muy analfabetizados, no hemos llegado todavía a toda la población. El tercero, los niveles bajos de salud, de precariedad en el sistema sanitario de Colombia, ¿cierto?, donde para los tratamientos que se requieren para poder salvar la vida se necesita la intervención judicial a través de las tutelas, ¿cierto?, porque por mutuo propio las EPS, en este caso mucho menos el CISBEN, actúan preventivamente, sino que son paliativos en lugar de correctivos. Por último, la baja tasa de ahorro por habitante. La baja tasa de ahorro por habitante está representada una vez que el sistema bancario, ¿cierto?, tiene unos beneficios muy grandes, muy ingentes, pero que no traducen en bienestar para el ciudadano. La estructura productiva del país, que es escasa, ¿cierto? En este caso es el quinto punto. Nosotros somos un país que, gracias a los tratados de libre comercio que hemos venido firmando en los últimos años y en las alianzas regionales, solamente hemos llegado máxime a ser un país consumidor
de productos terminados, y dentro del juego de la globalización nuestro papel fundamental es vender materias primas a costos muy bajos y volverlas a comprar muy procesadas a costos muy altos, como es el caso de los carburantes. En ese orden de ideas tendremos que decir que un sexto elemento va a ser las elevadas tasas de desempleo, ¿cierto? En la última alocución del presidente, ¿cierto? Dice que lo ha bajado hasta un dígito, pero no dice a cuántos millones es el dígito, porque la cifra sigue siendo escandalosa en un país donde hay un crecimiento económico bien notable, pero donde los beneficios, ese margen de riqueza, no permean al resto de la población. Y por último, que hay importantes sectores de la población en extrema pobreza. El desarrollo humano entonces tiene que ver con esto, tiene que ver fundamentalmente con inversiones en educación, con inversiones en formación profesional, con incremento en los salarios y con generar una economía que sea competitiva, es decir, el aumento de la economía doméstica al interior del Estado para que la riqueza que se genere a través de la acción de los ciudadanos nacionales pueda repercutir positivamente en un incremento sustancial en las mejores de las condiciones de vida de todos, y que esto nos pueda colocar a la vanguardia de los países del entorno latinoamericano, especialmente de aquellos con los que hemos tenido alianzas, por ejemplo, Chile, México y, por qué no, Estados Unidos. Es mi aporte, les deseo muchas bendiciones, espero que por favor lo comenten y que disculpen el retraso con el cual lo envío después de varios intentos. Que el Señor los bendiga y que tengan un excelente comienzo de semana. Hasta luego.